Mi escondedero y mi refugio eres tú. En tu palabra he esperado, mi Señor. Dios les bendiga. Vamos a seguir compartiendo la experiencia vivida estando en la obra misionera en Villavicencio. Capítulo 6. No era un capricho humano. Año 2014. En el libro de Nehemías, capítulo 2, del verso 1 al 6, dice la palabra de Dios: Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: Para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: Si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Conocer la voz y el sentir de Dios para entender sus propósitos es inexplicable. Es un deseo ardiente, un impulso que nos lleva a hacer las cosas con una seguridad en Dios, aun cuando la lógica no está de nuestro lado. Nehemías vio la necesidad de su pueblo. Aunque disfrutaba de comodidad donde estaba, Dios le había puesto un sentir, tanto que en su rostro era reflejado, y por ello da a conocer lo que había en su corazón. Aunque unos se oponían, Dios aprobó la decisión, comprendiendo que no era un simple sentir o un capricho, sino la voluntad de Dios. Aunque unos se oponían, Dios aprobó la decisión de Nehemías de reconstruir el templo, proveyendo Dios lo que necesitaba para hacerlo. Cuando sabemos quién es Dios y que a Él le servimos, hacemos un servicio con el alma, con todas nuestras fuerzas, con la mente, con el corazón, en agradecimiento por su gran amor con que nos amó, demostrado con su muerte en la cruz del Calvario. Razón suficiente para entregar nuestra vida a su servicio. Coloquemos nuestras vidas en sus manos y seamos como ese barro en manos del alfarero. Pues, ¿quiénes somos nosotros para que alterquemos con Dios diciendo del por qué esto y aquello? Somos barros en manos del alfarero, entendiendo que en el proceso hay dolor, formando nuestras vidas como instrumentos suyos aquí en la tierra para su gloria. Dios nos llamó para servir en su obra. Mi esposo a la edad de 15 años llega al camino del Señor, de padres humildes que le enseñaron a amar a Dios con todo su ser, pues es la herencia más grande que le podemos dejar a nuestros hijos como padres. De ahí en adelante empieza una formación como hijo de Dios para su servicio. El Señor lo escoge en el año 2001 para servir de tiempo completo en el Santo Ministerio. Durante todo este tiempo ha servido a nivel local, distrital y nacional, entregando su vida al servicio de Dios, como dice la palabra de Dios allí en segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, verso 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Es un hombre inalcanzable su entrega, compromiso y humildad a Dios en el servicio, son cualidades que admiro de su ministerio. Dios ha sido muy bueno, pues en medio de nuestros errores y debilidades nos miró con ojos de misericordia, dando respuesta a nuestras súplicas. Continuamos la obra misionera en el hospital llevando el poderoso mensaje de Dios. Se visitaba, se aconsejaba, asistían al culto, al templo. Fue un arduo trabajo como esforzándolos a entrar al reino de los cielos. A mediados de ese año mi esposo lo escogen como líder distrital de educación cristiana.
Así que le permite el Señor hacer un trabajo a nivel distrital, distribuyendo también su tiempo para este gran trabajo. Se cumplía ya 5 años de ser misioneros, trabajando arduamente con el propósito de establecer y consolidar la obra. Gracias a Dios, ya había un hermoso grupo, se seguía trabajando con actividades pro templo, el Señor traía refuerzos, seguíamos orando, intercediendo a Dios, pues en ocasiones veíamos imposible comprar una propiedad. Cuando averiguábamos los precios de los lotes quedábamos decepcionados por el costo tan elevado. Sin embargo, seguíamos creyendo en su propósito. Todo lo que se recaudaba era ahorrando para ProTemplo, pues no sabíamos cómo ni cuándo llegaría la respuesta de Dios. El trabajo a nivel congregacional se hacía más fuerte y con los líderes que iban llegando se fortalecía el grupo de damas, de jóvenes, maestros, niños, niñas, adolescentes, donde todos los comités trabajábamos en un mismo sentir, de ganar almas para Cristo y la compra de una propiedad. El trabajo en misión infantil continuaba en los diferentes barrios, se hacía evangelismo en las calles, en los semáforos, se capacitaban a los maestros, se hacían integraciones juveniles, programaciones como La Voz Barzal, cultos misioneros y muchas otras actividades. Lo cierto fue que mientras nosotros orábamos, trabajábamos y clamábamos en la obra misionera, el Señor estaba en un silbo apacible y delicado, tocando el corazón de un siervo que había entendido que no era un capricho humano, sino una orden y un mensaje de Dios. Como a mediados del año, un hermano llama a mi esposo que necesitaba contarle algo. Para nosotros fue extraño, ya que el hermano no se congregaba en la obra misionera. Sin embargo, fuimos. Primero le pregunta cómo estábamos, cómo iba la obra misionera, y luego le dice: hermano Armando, hace 2 años, en 2 ocasiones, un día iba subiendo frente al lugar de predicación de la obra misionera, pues no conocía. Cuando la miraba, pensaba y consideraba que el lugar no era el adecuado para el templo. Bajando, volvió a llamarme la atención. Seguía pensando y considerando. Me causaba como un dolor porque sentía que estaba en una parte incómoda y me parecía injusto el lugar de predicación de un estrato alto donde la gente necesitaba ver algo mejor. Y estando en ese pensamiento, dice el hermano, fue como un sentir tremendo, como una orden que me dice: compre un lote y construye un templo. Cuando recibí este mensaje, al instante me pregunto: ¿y con qué plata voy a hacer eso? Y el Señor me manda el pensamiento al instante: de lo que yo te he dado. Quedé sin palabras, dice el hermano. Llegué a la casa, le comenté a mi esposa, me dijo que oráramos. Oramos por 2 años sin decirle nada a nadie, le pusimos una señal al Señor. Después del tiempo dije: ya es el tiempo, pues estábamos orando por 2 peticiones. Una no se dio, que era un negocio, y la otra es la que le estoy comentando. Al instante mi esposo, con un corazón quebrantado, da un salto y se levanta de esa silla dando un gloria a Dios, diciendo: este es el milagro que estábamos esperando. Lágrimas caían por mi rostro con profundo agradecimiento, minutos inexplicables de quebranto, alegría, esperanza y agradecimiento por la obra perfecta de Dios. El hermano Julio había puesto una señal a Dios, que dependiendo de la respuesta, asimismo entendía ese sentir, y al oír las palabras y la reacción de mi esposo: este es el milagro que estábamos esperando, el hermano Julio confirmó que no era un capricho humano, sino un mensaje y una orden de Dios. Compre un lote y construye un templo. Así es, el hermano entendió que no era un capricho humano, sino la orden de Dios. Y nosotros no lo sabíamos. Es más, no sabíamos cómo estaba obrando Dios, pero lo cierto era que habíamos tocado el corazón de Dios para que se acordara y escuchara el clamor de su pueblo aquí en este lugar de la tierra. Quedamos en seguir orando entre nosotros para que el Señor dirigiera todo y en ir buscando lotes. Después de que salimos de la casa del hermano, contentos, felices, me dice mi esposo: parece que el hermano no sabe realmente lo que vale hacer todo esto. Lo cierto fue que llegamos a la casa a llorar, a agradecerle a Dios
por su respuesta a las obras inexplicables de Dios. Venía obrando hacía 2 años con un silbo apacible y delicado. Sentir que fue Dios confirmando a través de nuestros ruegos, vigilias de oración, ayunos y actividades. Trabajábamos humanamente con actividades, votos, cultos y espiritualmente con ayunos y vigilias de oración. Hacíamos lo posible y que el Señor se encargara de lo imposible, del milagro. Recuerdo que esos ruegos le decíamos al Señor que tocara corazones a la distancia. Realmente Dios sí estaba tocando un corazón a la distancia. Así que nos pusimos a la búsqueda del lote, el hermano por su lado y nosotros por el nuestro. Mis hermanos, era sorprendente cómo dirigía Dios todo. En cierta ocasión mi esposo, después de dejar la niña al colegio, se fue a buscar lotes orando e intercediendo a Dios. Y al llegar me comenta que estando en la casa donde habíamos entrado años atrás, se encuentra con el hermano Julio que estaba mirando otra propiedad. Luego entraron con el hermano y miraron la propiedad, visualizaron el templo y quedaron con el hermano que iba a gestionar para la compra si no había ningún impedimento. Y en efecto, después de oración y clamor a Dios, el hermano adquiere la propiedad, gloria a Dios. Como la propiedad también tenía un segundo piso, el hermano nos la arrienda para vivienda pastoral después de una remodelación y allí empieza una obra silenciosa en la obra misionera. A finales de este año, el joven Joan, primer bautizado de la obra misionera, es llamado al santo ministerio como copastor del supervisor. Fue muy duro, pues su servicio en la alabanza durante 5 años fue de mucha bendición, así que sabíamos que su ausencia iba a ser notoria. Es hermoso entender los propósitos de Dios en jóvenes que disponen sus vidas al servicio de Dios. Y no podemos ser un obstáculo a ello sin importar nuestros propios intereses. Debemos dejar que Dios cumpla su obra, pues durante todo ese tiempo fue un joven muy dispuesto a entender la formación y preparación que Dios le estaba permitiendo para cumplir sus propósitos en él. Meses después fue llamado por misiones extranjeras a apoyar la obra misionera en el país de Costa Rica. Agradecida con el Señor Jesús porque aparte del trabajo local a nivel distrital, finalizaba mi vigencia como tesorera de escuela dominical, llevando el programa de escuelas de maestros, siendo homologado como técnico en pedagogía infantil en las sedes de Paz de Ariporo, Yopal, Villavicencio, Puerto Gaitán y Granada. Un trabajo arduo en compañía de mis compañeros de vigencia. Como ya eran 2 vigencias en escuela dominical, creí que no continuaba con cargo distrital. Sin embargo, el Señor nos permite ser parte del departamento de familia y mi esposo se postula como fiscal del distrito y gracias a Dios es elegido por la Asamblea de Pastores como fiscal. Así que para la vigencia 2015-2016 debíamos hacer un servicio a nivel distrital aparte del local. A nivel familiar, Dios le permite a mi hija entrar en un instituto a estudiar inglés y el Señor nos permite tener unas salidas, momentos para compartir, fortaleciendo nuestra relación familiar. Así culminamos el año, por gracia de Dios, felices, en vivienda nueva, con proyección a templo, en arriendo para exaltar y honrar a nuestro Dios en el sector. Y entendiendo una vez más, porque de Él, por Él y para Él, son todas las cosas, a Él sea la gloria, por los siglos. Amén. Así que mis hermanos, Iglesia del Señor, algunas experiencias de este año 2014, donde entendimos que no era un capricho humano, sino el sentir de Dios, la orden de Dios, dada a un hijo de Dios, a un siervo de Dios, que entendió esa orden y ese sentir. Así que hermano Julio, gracias por dejarse usar por el Señor para establecer la obra misionera allí en Villavicencio. Dios le recompense, Dios le bendiga grandemente ese sentir, ese trabajo, ese esfuerzo y ese amor y esa pasión y esa entrega por la obra de Dios, a su esposa, a su familia. Que el Señor Jesucristo sea bendiciendo y recompensando grandemente, porque hoy se disfruta
y se ha establecido esta obra misionera allí en Villavicencio, la que hoy es llamada Sede 22 en Villavicencio. Hay un lugar establecido donde muchas almas, amigos de todos los estratos han llegado para oír palabra de Dios, dar testimonio de lo que Dios es y ha sido para la humanidad. Gracias por dejarse usar por el Señor. Gracias a cada uno de los hermanos en los cuales todos juntos hemos aportado y apoyamos, y en su momento con el servicio, con cada actividad, con cada labor realizada, con cada oración, cada súplica, cada vigilia, todos juntos haciendo este trabajo y participando y aportando de lo que Dios a cada uno ha dado, para lo cual esto se ha logrado, se ha cumplido. El Señor Jesucristo sea recompensándoles grandemente, y seguimos anunciando este hermoso mensaje y dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Que el Señor Jesús nos continúe bendiciendo. Bendiciones. Mi escondedero y mi refugio eres tú. En tu palabra he esperado, mi Señor.